Hola mi bien, yo soy Axel Romero, bienvenido a este AppSheet Flash, este tipo de formato de videos donde te voy mostrando pues videos cortos a través de lo que me va pidiendo la comunidad. En este caso estoy leyendo el comentario de mi binario donde le gustaría que visualizáramos o diera un ejemplo sobre facturas a cobrar que están próximas a vencer. Y por eso es que vamos a trabajar sobre columnas virtuales donde vamos a ir calculando días y horas. Vamos a través de estas dos columnas virtuales, vamos a ir notificando ya sea en un tablero, en un bot, en una notificación push, en una notificación email, como tú decidas, cuáles son las facturas próximas a vencer. Bueno, espero que disfrutes mucho este video y me gustaría invitarte a que te unieras a estas dos redes, TikTok o Instagram. Instagram pues podemos reaccionarnos, leernos, siempre estoy leyendo sus comentarios, allá también estoy publicando videos cortos, algunos tips, algunos hacks y mi día a día. Me gustaría verte por allá para entrar muchísimo más en comunidad y estar pues más al día. Pues sabemos que aquí en YouTube pues es un formato de videos muy largos, allá pues es mi día a día, son reels o son algunos stories que voy mostrando mi día a día. Me gustaría tenerte por allá. Yo también agradezco todo el apoyo que me has dado aquí en YouTube, en la comunidad. Y pues si aún no estás suscrito, no se te olvide suscribirte para que no pierdas nada del contenido que estoy subiendo. También si me regalas un like, yo sería el más feliz. Eso es muy motivador para todos los creadores de contenido. Bueno, y lo más importante y lo que siempre te he pedido, que cuando estemos ahí en la computadora aplicando justamente esto que vamos a ver sobre facturas a vencer, días y cálculo de horas, no se te olvide aprender, aplicar y replicar. Vayamos a la computadora. Bien, entonces en esta ocasión vamos a trabajar en una aplicación que se llama SAF, Sistema de Administración Financiera, y pues no voy a ahondar muchísimo en la estructura, simplemente tengo una tabla que se llama facturas y aquí es donde voy a ir a seleccionar o voy a estar guardando más bien todas mis facturas. Solo como repaso, esta tabla tiene un ID, el número de factura, la fecha, va ligada a un proveedor, es decir, quién nos está emitiendo esa factura, el documento, si en este caso estás en México, pues sabemos que el requerimiento es un PDF y un XML. Si estás en otro país, pues seguramente solo es un documento PDF o el documento que requiera la autoridad fiscal de tu país. El monto de esa factura, si es que tiene crédito, yo aquí, bien interesante, le estoy colocando un ENUM y yo puedo pagar esa factura a 7 días, 15, 30 o 45. Tú puedes agregar pues los días a crédito que tú requieras, ¿vale? Y pues otros campos de ayuda. Muy bien, entonces voy a eliminar incluso estaba haciendo unas pruebas. Voy a darle save para que todo lo que te voy a mostrar en este video pues quede claro. Bien, voy a hacer una factura, por ejemplo, voy a subirlo para que lo identifiquemos. Va a ser la factura ABC, ¿vale? ¿Qué va a suceder aquí? Le estoy diciendo que la factura supongamos que me le emitió el día de ayer. El proveedor, bien interesante, le estoy diciendo que pues es mundo binario. Si yo me voy a mundo binario, a proveedores, miren, aquí tengo el proveedor, mundo binario, tengo de hecho dos, tengo mundo binario y mundo binario México. Mundo binario, el que seleccioné, dice que pago las facturas a 15 días, ok, de inicio. Y mundo binario, México las pago a 30 días. Vamos a seleccionar mundo binario. Y en automático, mira, que aparece el 15. Yo lo puedo cambiar en este momento como yo lo hice. Cuando vamos a Initial Value, aquí voy a ir por el proveedor y voy por el proveedor crédito. ¿Cuántos días tengo a crédito? Si yo cambio el proveedor, por ejemplo, Mundo Binario México, dice que ahí son 30. Yo podría modificarlo, ¿verdad? Es totalmente modificable. Bueno, voy a decirle que es Mundo Binario México, adjunto, en este caso la factura, y vamos a decir que es 1000 euros a 30 días. Bien, entonces, de aquí a 30 días, lo que debería ser a la fecha de que estoy grabando el video, bueno, no a la que estoy grabando el video, más bien al 11, porque es la factura del 11, debería comenzar a contar 1, 2, 3, 4, 5, así, 30 días, ¿vale? Bien, para eso vamos a crear una columna virtual. Vamos a darle clic aquí, columna virtual, y lo que vamos a hacer es
pues calcular cuántos, o sea, cuándo es que yo voy a ir a pagar esa factura, ¿vale? Entonces le voy a poner factura, fecha, pago virtual. Bien, ¿cómo es que calculo? Y es que me preguntaba mi binario. Bueno, pues es bien sencillo. Voy a ponerle, en este caso, abro corchetes, la factura fecha, es decir, cuándo se emitió, y entonces le voy a dar más. Y si tú contestaste aquí factura crédito, por aquí está, mira, que es el enum, que aquí te estoy mostrando, le voy a dar insertar, es decir, a la fecha que estás seleccionando más los días de crédito que te está dando el proveedor. Le vas a dar save, bien, y aquí vamos a ponerle para que no se vea un poco aquí disperso, le vamos a dar en display name, pagar el día, ¿vale? Le vamos a dar save, le voy a dar done y en el form voy a ir a agregar esa columna virtual, ¿ok? Le voy a dar nuevamente save. Ahí debería estar guardando la información, le voy a dar add y si te das cuenta no aparece aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Entonces, vamos a darle clic en facturas, ¿ok? Dice que es un date, sí está, y se llama factura, fecha, pago virtual. Muy bien. Nuevamente me voy al form, le voy a dar agregar, y aquí debería decir factura virtual. Virtual, aquí está. Ese es el estatus, pero no es este. Entonces, algo está pasando. Vamos a darle en facturas. Y de pronto vamos a ver si aquí en el slide que ya tenía creado, pues me está faltando aquí. Vamos a ver si está, miren, fecha, pago virtual. Sí, sí está agregado. Vamos a darle refrescar. Entonces, vamos a ver, igual ya está agregada, ¿saben por qué? A ver, vamos a ver, darle factura en el form. Sí, aquí está, miren, pago fecha virtual. Ok, los voy a eliminar para hacerlo totalmente desde cero. Aquí le voy a agregar, le voy a dar a agregar y después de que yo elijo pues la factura crédito, es decir, los días, pues que me diga cuándo es la fecha a pagar. Es bien sencillo. Vamos a darle clic, es ABC, le decimos que fue emitida el día 11, el proveedor dijimos que México, Mundo Binario México, y una cantidad de 1000 euros, ¿vale? Subo la factura. Y miren, aquí está calculando. Si digo que la emití el 11 de marzo y que es a 30 días, yo la debería estar pagando para el 10 de abril. Supongamos que esta factura yo acordé pagarla en 7 días. Por lo tanto, se reduce y dice que la debo pagar el 18 del 3 del 25. Y así, dependiendo al número de crédito que yo haya seleccionado. Le voy a dar prueba. Le voy a dar guardar y recuerda, cuando es una columna virtual no se va a guardar en esta tabla, en la de facturas. Recuerda que siempre va a estar haciendo el cálculo. Para el día de mañana, cuando yo verifique aquí cuándo se va a pagar, entonces va a ir haciendo el cálculo siempre, ¿vale? Bueno, en este caso el pago virtual se modificaría hasta que incluso cambie. Miren, le voy a dar clic aquí, supongamos que le doy a editar y digo, ¿sabes qué? No es a 30 días, es a 45. Se va a guardar, se va a modificar esto. ¿Sale? Entonces, ahí ya calculamos la fecha de pago. ¿Ok? Yo la debería estar pagando como máximo, incluso aquí en la factura, le voy a dar agregar y nuevamente agrego fecha pago, ¿vale? Para que la tenga disponible pues en esta vista. Pagar el día 25 de abril. Muy bien, ahora voy a calcular los días. Voy a regresar a mi tabla facturas. Voy a darle agregar una columna virtual y ahora voy a ir a calcular. Voy a decirle factura días restantes, es decir, cuántos días me faltan para que yo pueda pagar esa factura. Obviamente la puedo pagar antes, pero lo mejor es que la aplicación me esté diciendo, ok, faltan 5 días, faltan 4, 3, para la programación de tus pagos. Bien, en este caso lo que vamos a hacer siempre es una operación matemática, no tiene nada de complejidad, suma y resta. Entonces lo que vamos a hacer es factura, vamos a ponerle factura, fecha, pago virtual, justamente la que acabamos de hacer, menos, le voy a restar to date, es decir, a la fecha de hoy, es decir,
de cuando yo debería pagar, réstale hoy. Este sí se va a estar calculando diario porque el today siempre nos regresa la fecha y hora actual, ¿vale? Bueno, en este caso solo la fecha. Si ocupo el now, nos va a regresar fecha y hora. Bien, todo esto lo voy a encapsular en unos paréntesis. Y entonces aquí está la clave, mira. Le vamos a dar entre 24, ¿vale? Bueno, pero antes de darle entre 24, lo que debería hacer es calcular las horas. ¿Cómo calculo las horas que han pasado? Le voy a decir total hours, por aquí está, ¿vale? Entonces, ahí me está calculando las horas. Me va a regresar un numérico, 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo como necesito saber los días, entonces, ¿cuántas horas tiene el día? Pues 24. Todo esto le voy a decir entre 24 horas para que me retorne los días, ¿vale? Le voy a dar save y dice que es un decimal. Yo lo dejaría como un number, ¿vale? Porque si no me diría 1.5, 1.2 y entonces podría ser confuso para el usuario. Y aquí en display name le podemos colocar días restantes para pagar, ¿vale? Le voy a dar save, le voy a dar save. Bueno, le doy don't y le voy a dar save. Recuerda que todas estas fórmulas te las estoy dejando en la descripción del video. Voy a decirle aquí clic en view y agrego los días restantes y justamente la voy a dejar justamente después de fecha pago virtual. Miren, aquí dice que me sobran 44 días, ¿ok? Si yo consulto la aplicación para mañana, me debería decir 43, 42 y así sucesivamente. Va a ir restándolo, ¿sale? Entonces, ahí ya obtuvimos los días que están por restarse. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la vista. Es muy sencilla. Miren, le vamos a dar clic aquí en vista. Le vamos a dar nueva vista y facturas por vencer. Lo que estaba pidiendo mi binario en el comentario, ¿vale? Entonces vamos a decirle aquí, pues vamos a ir a, ya tengo un slice que dice facturas pendientes. Solamente pues obviamente debería mostrar facturas que pues estén en estatus pendiente, ¿vale? Porque si ya están pagadas, pues ya, ¿para qué muestro esos registros, ¿vale? Le voy a decir de tipo tabla y le digo que me muestre el número de factura, me muestre factura ID, no necesariamente, estas acciones no, la fecha, el proveedor sí, el monto, los pagos no necesariamente y lo que sí dejaría cuántos días pues faltan para que yo necesita pagar esa factura, ¿verdad? Entonces los días de crédito tampoco, el comentario tampoco y ahí mira, lo que va a decir es que la factura ABC se emitió el 11 de marzo para este proveedor por un valor de 1000 y los días restantes es 44 días. Bien, vamos a hacer otra factura para que veamos cómo es que va a funcionar esto. Voy a emitir otra factura. Para este caso le voy a decir la factura D, E y F, ¿vale? Esta se emitió el 10. Le voy a cambiar aquí el proveedor, en este caso Costco. Le voy a subir el archivo y a 7 días para que veamos cómo es que vamos a hacer ese dinamismo. Le damos guardar. Bueno, dice que el total es requerido. Esto va a ser por 1250 euros. Nuevamente guardar. Y entonces si le doy clic en facturas por vencer, mira, dice que quedan 5 días, ¿ok? Incluso podría aquí agregar qué fecha, ¿no? Creo que es bastante válida decir, ok, la debo pagar el 17 de marzo. Voy a darle save. ¿Por qué está mostrando ese formato de primero mes, día y año? Pues porque mi browser está configurado en inglés, entonces toma esa configuración, ¿vale? Pero si tú la tienes en español no deberías tener ese problema y va a mostrar día, mes, año. Lo correcto de facturas por vencer, mira, le voy a dar clic aquí y lo que a mí me gusta es que, por ejemplo, lo organice pues de la factura próxima a vencer. Por lo tanto, yo ahí te diría que le des un survive y entonces el survive que días restantes y entonces le digas ascendente, es decir, que primero me muestre la del 5, que es próxima a vencer, y luego la del 44, ¿vale? Voy a darle save, voy a subir una factura que ya esté vencida a propósito, ¿vale? Entonces voy a decirle nueva factura
le voy a decir DEFGHI, va a ser la factura. Y entonces le voy a decir que la emití el 24 de febrero de Costco, 7 días, y le voy a decir de 2.500 euros. Subo la factura y guardar. Ahora, cuando digo facturas por vencer, si te das cuenta, aquí dice ya -9, es decir, ya se pasaron 9 días de vencimiento. Entonces aquí podrías aplicar un format rule. De pronto aquí, si no se ha pagado, pues ponerle el número de factura en rojo de que, oye, ya pasaron 9 días y esto se debería ya estar pagando, ¿vale? Entonces, así es como vamos a calcular, vamos a hacer el repaso en facturas, cómo quedó la fórmula. Es muy sencillo, estamos haciendo aquí la fecha de la factura, estoy sumando los días de crédito que tengo con ese proveedor. Y después, con otra columna virtual, calculo factura días restantes. Apoyándome de la columna virtual, le resto el día de hoy, lo divido entre 24, que son las 24 horas del día, y le digo total hours. Con eso obtengo pues el total en horas. Ahora, algo bien importante, así es como yo calculo los días. Si tú solo quisieras que calculara las horas, quítale el -24, ¿vale? Voy a darle save. También me preguntaban, o algo que me preguntan bastante, es cómo calculo pues los minutos transcurridos. Por ejemplo, yo aquí en la aplicación, si te das cuenta, en la columna dice factura timestamp, es decir, cuándo se hizo la transacción. Y yo podría monitorear a mis usuarios, ok, cuántos minutos han pasado desde que se hizo esa transacción a la fecha de hoy, ¿no? A la fecha y hora de hoy. Yo lo configuré como día, bueno, como fecha y hora. ¿Para qué? Para que haga el cálculo sin ningún problema. Le vamos a dar a agregar y entonces vamos a poner aquí, si este es factura días restantes, yo le voy a poner aquí otra columna virtual, pero en este caso quiero saber cuántos minutos han pasado. Factura minutos y le voy a decir que pues este es un cálculo del sistema, ¿no? Entonces factura minutos sistema, ¿vale? Entonces, ¿cuántos minutos han pasado? Además de que yo ya subí la factura. En este caso, llevamos en la grabación del video como unos 4 o 5 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser el cálculo? Es bien sencillo, miren, le voy a dar aquí simplemente don't. Voy a ir justamente por esta misma fórmula, ¿vale? Vamos a darle save. Y entonces, aquí en lugar de total hours, le voy a decir minutes, ¿vale? Porque yo quiero obtener los minutos, pero aquí va a cambiar, no lo debo dividir entre 24, sino que aquí lo que voy a hacer, ¿te acuerdas que el today te dije que ahí ese comando solo extrae la fecha actual? Pero si yo quiero la fecha y la hora, entonces lo que deberíamos estar haciendo es ocupar el now, ¿ok? Entonces a now réstale en este caso, pues para poder obtener cuántas horas han transcurrido, ¿ok? O bueno, minutos, le vamos a dar factura timestamp. A ver, ¿dónde está? Timestamp, ¿ok? Minutos transcurridos. Le vamos a dar save y entonces dice que es un número. Muy bien. Entonces vamos a decirle aquí minutos transcurridos a partir de que yo ya subí pues esa transacción, ¿no? Por ejemplo, hay muchos clientes que me han dicho, oye, es que yo tengo un monitoreo de, pues, saber cuánto es lo que tarda cierto usuario en hacer una transacción y lo miden en minutos, ¿no? Porque hay veces que, pues, la operación así lo exige y luego tardan, no sé, 80 minutos, o sea, una hora con 20 minutos, o más bien, una hora, 20 minutos. Entonces, les están midiendo el tiempo de la transacción que hace en el sistema, ¿vale? Entonces voy a seguir aquí en la vista, voy a agregarle justamente esta factura minutos sistema. ¿Cuánto es lo que ha tardado? Le voy a dar save. Si te das cuenta, ahí lo que está regresando son los minutos, ¿ok? Voy a ver ABC. Mira, ABC, es esta factura y dice que la subí a las 5:15. Entonces, a partir de que yo la subí 5:15, han pasado 12 minutos.
aquí han pasado 4 minutos y aquí han pasado 6 minutos. Entonces, si de pronto una transacción no se ha cerrado, pues puedes hacer ciertas acciones, ¿no? De que, oye, pues ya transcurrieron 12 minutos. Entonces, es así como lo podemos hacer. Si tú lo cambias aquí, le voy a dar editar y dices, no, pues no quiero que me calcule por minutos, quiero que me lo calcule por horas, que ya es una fórmula que vimos, total hours. ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a darle save, todas van a marcar 0 porque no se ha cumplido al menos una hora, no ha transcurrido ni una hora. Entonces aquí yo te lo dejo a tu decisión y criterio si lo quieres calcular por horas. Ahí está, por minutos. Ok, ahí le voy a dar save, don't, ahí está por minutos. Y obviamente si lo quieres por día, pues nada más aquí colocas total hours entre 24. Esa es la fórmula para obtener días. Entonces ya de pronto te dejé la fórmula para días, bueno, minutos, horas y días. Ya sería tu decisión cómo es que vas a ir a ocupar estos datos y pues cuéntame en los comentarios cómo lo aplicarías. Mi binario, espero que hayas disfrutado bastante este video, pues lo he hecho con muchísimo amor. Aquí está el planetita para que te suscribas, otro video el cual le puse muchísimo amor, he dedicado tiempo y además pues disfruto hacer este tipo de contenido, pues te dejo esta recomendación. Mientras todo eso sucede, bueno, y también me gustaría leerte en los comentarios, a ver qué te ha parecido, cómo has aprendido conmigo, qué quisieras aprender o incluso desde dónde me ves. Mientras todo eso sucede en mi binario, cuídate mucho, mi binario favorito.